La historia no es de mi propiedad. El link del creador estará en la descripción. Dejando de lado el relleno, comencemos. One Shot. Perky Jackson en Shumatsu no Valkyrie, un semidios hijo del tirano de los mares. Perky estaba a punto de morir, no era la gran cosa, ya había pasado por esto muchas veces, pero esta vez fue diferente, esta vez sí fue el final. Escuchando los gritos desesperados de sus amigos, Perky cerró los ojos, esperando su juicio en el inframundo. Pero este no llegó, no se sentía muerto, o más bien, no se sentía como creía que debía sentirse un muerto. Perky escuchó susurros a su alrededor, por lo que abrió los ojos. No reconoció el lugar, había cientos, si no miles, de personas viéndolo. Perky se fijó que a pesar de no conocer a ninguno, algunos le eran familiares, hasta que llegó a un elefante gigante. Con él recordó a un viejo compañero hindú, que le habló de ese dios. Una vez sabiendo eso, llegó a la conclusión de quienes lo miraban debían ser también dioses. Curiosamente no encontró a ninguno de los griegos. ¿Qué hago aquí? Perky habló con un tono serio, sin querer salir a una misión. Su respuesta fue una risa viniendo del anciano en el centro del lugar, junto a un gran dragón a su espalda. Yo podría preguntarte lo mismo. Perky lo miró de arriba a abajo al desconocido, por fin notando de dónde se le había parecido. Perky, alto, espera, Zeus. El nombrado lo miró mientras Perky lo repasaba con la mirada. Parece que al fin te afectó saltar de cama en cama. Casi todos abrieron los ojos ante eso. Calculo que hubieron dos que se estaban riendo y otro a lo que no le importaba, pero lo que más sorprendió fue la respuesta de Zeus. Zeus, jojojo, eres gracioso, lo decía con tono tranquilo. Cambio a uno serio. Chico, esta es una reunión de dioses. Perky lo interrumpió. Perky, de nuevo, ¿qué hago aquí? Miro a Zeus, rechace la divinidad 2 veces, nada cambiará a la tercera. Sí, antes los dioses estaban susurrando sobre el desconocido, ahora discutían, tanto con enojo, sorpresa como indignación. Zeus, ¿tú rechazaste la divinidad? Perky lo miró, esa mirada hizo que algunos desviaran sus miradas hacia un cierto dios, al cual no le importaba la situación. Perky, ¿por qué quisiera ser un dios? Su tono era desinteresado. Para ocultarle tras mi divinidad y engañar, conspirar, para enviar a otros a hacer mi trabajo. ¿Por qué? Simplemente por ser un dios, para romper juramentos. Dime, Zeus, ¿para qué quisiera ser un dios? Zeus miró levemente a su hermano. Zeus, un dios no hace eso. Perky simplemente, sin cambiar su mirada, como una mano en su pecho, y habló. Perky, soy el resultado del juramento roto entre dioses. Todos alrededor se miraron haciéndose una pregunta silenciosa que nadie sabía responder, incluso uno que todo esto no le importaba. Miró a Perky con cierto interés. Zeus preguntó, ¿eres un semidios? Perky asintió y Zeus pensó un momento, mirando a la valquiria que acaba de dar la idea del Ragnarok, quien también miraba al semidios con sorpresa. Zeus decidió que esta conversación ya se había alargado mucho. Ve con tu progenitor, tu panteón deberá hacerse cargo de esto. Perky lo miró con una ceja alzada antes de levantar los hombros, para posteriormente mirar a su alrededor, buscando su padre. Todos los dioses tenían la mirada fija en él, mientras se acerca a la primera fila de las gradas, pero la sorpresa fue mayor cuando el semidios se acercó a Poseidón y se sentó junto a él. Todos se callaron al ver al semidios sentarse junto al tirano de los mares, un silencio que no duró demasiado. Antes que la sala entera se llenara de gritos. ¿Un hijo de Poseidón? Eso no es lo más grave, es un semidios, es un hijo de Poseidón con una mortal. Los gritos seguían por todo el lugar. Claro que algunos, en vez de gritar, susurraba sobre esto. Me pregunto cómo será la mortal que logró conquistar a Poseidón Sama. En eso un dios le contestó en un susurro. A mí me gustaría conocerla. Para desgracia de ese dios estaba demasiado cerca de Perky. Aquel dios terminó con una espada en su cuello, que para los demás salió de la nada. No eres digno de ni siquiera estar cerca de mi madre. Perky ni siquiera se volteó para el dios, estaba en su espalda. Ningún dios lo es. Todavía de espaldas, Perky realizó un pequeño corte en el cuello del contrario. No vuelvas a hablar de ella, basura. El tono que el semidios usó daba miedo, pero no era amenazante, más bien era tranquilo, como diciéndole al dios que le dé una sola excusa y lo mataría. Actuaba como si no le importara atravesar al dios con su espada. Si antes los dioses tenían alguna que otra duda, ahora era obvio que ambos estaban relacionados. Ya que no podían negar el parentesco entre ambos, solo quedaba una cosa, ¿cuál era en verdad su relación? Más cuando parecía que el dios no reconocía al semidios.
A esta altura ya todos habían olvidado el Ragnarok, las valquirias incluso pensaban en cómo aprovechar esto a favor de la humanidad. Claro que eso no funcionó, no cuando el dios del centro de la sala llamó la atención de todos golpeando con su martillo, llamando la atención de todos. El Ragnarok, la atención de todos fue de regreso a eso, mientras Zeus se encontraba acariciando su dragón, para luego utilizarlo como su martillo. Eso es una gran idea. La atención de todos volvió al Ragnarok. Esto lo utilizó Zeus, para decirle a los demás que habría una reunión del panteón griego. Cuando un tipo con traje elegante apareció frente a él, Perky creía que era el dios de los abogados, el cual Demeter siempre se quejaba porque su hija no se casó con él. Realmente se sorprendió al notar que en realidad era Hermes. Mirándolo de nuevo, tenía dudas si estos eran sus familiares. Todos parecían más divinos y diferentes. Sí, definitivamente todos eran más divinos. Ese era el pensamiento de Perky cuando estaba sentado rodeado por casi todo el Consejo Olímpico, sentados en lo que parecía una sala con unos sillones casi tronos individuales. Estos dioses definitivamente no se parecían a los que él recordaba. Bueno, casi todos Apolo y Artemisa estaban iguales, los demás tenían un aura mucho más divina. Nadie en la sala se atrevía a hablar. Si nadie va a decirlo, yo lo haré. Cuando las ante esa pregunta procedente de un Apolo, hizo que todos miraran tanto al dios como al semidios que estaba sentado a su lado. El dios solo respondió: nunca estuve con una mortal. Al terminar de hablar puso su tridente en el cuello del semidios. No soy tu progenitor, pero, al decir eso alegó su tridente del cuello. El océano te responde. Todos se impresionaron que Poseidón no lo llamara una basura o pedazo de mierda, mientras que Perkin miró a todos antes de hablar. Hablando de eso, tengo unas preguntas. Todos miraron al semidios. ¿Quiénes fueron los líderes en la Segunda Guerra Mundial? Muchos miraron al semidios confundidos, hasta que un Ares, el cual nunca faltó al gimnasio, habló, diciendo humanos líderes en aquella guerra. Eso confirmó la teoría de Perky. Bueno, deidades, entiendo lo que sucede aquí. Todos en el lugar le prestaron atención. Creo que no pertenezco aquí. Fuera de la sala había un dios, esperando para saber el destino del semidios. Cuando la puerta se abrió se sorprendieron al ver salir primero al tirano de los mares, seguido por su hijo recién aparecido, el cual ahora vestía igual que él. Perky solo recordaba cómo llegó a esto. ¿Y a qué te refieres, semidios? Perky miró a Hermes. A Perky creyó que jamás podría acostumbrarse a él. Es una leve queja de las sombras, cosa el semidios. Decido ignoramos, eso aquí no pasó, no. Ares negó. Entonces nunca hubo un juramento entre los tres grandes de no engendrar más hijos semidioses. Nadie dijo nada a la pregunta. Por lo tanto, este no es mi mundo. Supongamos que lo que dices es verdad, ¿podrías explicar eso de rechazar la divinidad? Perkin miró al abogado y respondió: me ofrecieron la divinidad, después de vencer a Cronos, salvando el Olimpo por primera vez. Esa parte sí interesó a los dioses. Perky notó como algunos lo miraban expectantes. Cuando tenía 12, Cronos quería venganza. Su plan fue poco a poco, robando el rayo de Zeus. Mientras dijo eso apuntaba a Zeus para luego culpar a Poseidón. Poseidón lo miró y dijo: la traición no es algo de dioses. Perky lo vio antes de seguir. Todos creían que yo lo robé porque solo un semidios puede robar a los dioses. En ese momento yo ni siquiera sabía que era un semidios. Perkin miró al suelo con una mirada vacía. Su intención era no recordar esos momentos, pero terminó con la mirada de su padre. A Hades también le habían robado su yelmo. Nuevamente vivo un ruido en las sombras. Perky comenzó a sospechar quién era. Él creía que fui yo, por lo que tuve que viajar al inframundo, para convencerlo que no fui yo y así recuperar a mi madre. Así el semidios estuvo contando su vida con algunas de las interrupciones de los dioses. Cuando terminó, para sorpresa de todos, Poseidón habló: tu madre realmente ya no. Era sorprendente que Poseidón no lo insultara. Después de todo lo habían escuchado un largo tiempo sobre este joven, y aprecia ser todo lo que para Poseidón era un dios. Con la mención de su madre, Perky sonrió. Ella era perfecta. Tú en un momento me contaste que era una diosa entre mortales. Llegaste a ofrecerle un castillo para ella. El tono de Perky era melancólico, pero ella decía que no debía depender de nadie. Sally Jackson, la mejor madre, y básicamente eso fue lo que sucedió. Solo falta contar cómo le explicaron el Ragnarok. Su queja ante eso, cómo lo hicieron cambiar a una ropa igual a la Poseidón, y como su padre de este mundo, al cual parecía no importarle mucho, lo llevó con él para observar las peleas del Ragnarok. A pesar de pronto comenzaría el Ragnarok, los ojos de todos los dioses, incluso el del próximo peleador, estaban clavados en el palco del tirano de los mares.
Nadie sabía cómo esperaban que terminara esta situación, pero ver al semidios que afirmaba, el cual de cierta manera demostró ser hijo de Poseidón, sentado al lado de dicho dios, vivo realmente era algo que nadie esperaba que pasara. No, ellos creían que la vida del joven había llegado a su fin, cuando ambos salieron del lugar, pero ahora viendo al semidios en un trono al lado de su padre, con la misma vestimenta, muchos allí recordaban como tanto diosas, y algunos dioses tanto menores como mayores, trataron de llamar la atención del dios, solo para en el mejor de los casos, ser ignorados o el peor ser asesinados, según sus palabras porque eran solo basura, indignos de llevar a su decencia. Pero ahora aprecia un hijo suyo de la nada, un semidios, por lo tanto Poseidón había rechazado a tantos dioses por ser indigno y aceptado a una mortal. Todos tenían dudas sobre esa mortal, ¿cómo era? ¿Cómo conoció a Poseidón? ¿Era bonita? Entre muchas otras preguntas. Otras rodaban la mente de los dioses, algunos con odio, otros con curiosidad y unos pocos con pensamientos que no se animarían a decir en voz alta por miedo a la posible reacción de Poseidón. Incluso el dios fanático de las bromas no tenía ninguna respuesta para esto, mientras que Odín pensaba seriamente en enviar a Sleipnir o a Loki para obtener información. Poseidón trataba mucho mejor a los caballos y a cualquier animal marino. Loki también gozaba de cierta medida de ese respeto, más cuando iba junto a su hijo. Mientras todo eso pasaba, Perky entendió un par de cosas. Estaba en un mundo, dimensión o universo parecido al suyo pero distinto. Los demás dioses, bueno, la mayoría le tenía miedo a su padre, y no lo miraban a los ojos. Además era el único hijo de su padre. Y lo más importante, los humanos estaban luchando contra los dioses, ya que estos últimos buscaban acabarlos. Con la vida humana en riesgo, estaba planeando buscar a la valquiria que elegía a los peleadores y ofrecerse como voluntario. Después de todo era mitad humano. Pero ahora estaba por ver el primer combate. Desde ya podía decir que este Thor no se parecía mucho al de su mundo, bueno, tal vez el pelo rojo, pero en todo lo demás era distinto. No podía decir nada sobre Lubu, en verdad no lo conocía, pero estaba seguro que a Ares y Clarice, bueno, a cualquiera de sus hijos menos a Frank, le encantaría Lubu. Hablando de Ares, si el de aquí era más alto y tenía más músculos que el que él conocía, estaba completamente seguro que el de su mundo humillaría a este sin problemas. Perkin miró el combate enfrente suyo, todavía podía sentir un par de miradas sobre él, pero en el momento que el pequeño dios de piel oscura comenzó a hablar, la gente se centró más en el combate. Era simplemente impresionante. Durante algunos momentos Perky tendría dudas sobre quién era el dios y quién el mortal. Estaban muy igualados. Por las expresiones de sus caras era claro que ambos lo disfrutaban. Perky también lo hacía, pero sus ojos se desviaron a su padre. Por ahora era mejor no mostrar ninguna emoción. Se preguntaba de qué estaría hecho la lanza de Lubu por los colores. Podría decir que era una mezcla de tanto de bronce celestial y de oro imperial, pero algo le decía que no era así. La batalla enfrente suyo estaba en un punto igualado. Thor y Lubu ambos daban más fuerza en cada golpe. Disfrutando de esta batalla, Perky había visto esta mirada muchas veces en los hijos de Ares, la emoción de una buena pelea. En ese momento fue cuando Lubu rompió los guantes de Thor. Había escuchado levemente la historia tras esos guantes, y todos a su alrededor parecían pensar el humano ganó, pero no fue así. Thor se quitó los guantes mientras el martillo comenzaba a latir. Si esa era la descripción correcta, la lucha continua era indescriptible. Fue entonces cuando Thor tiró su martillo. Lubu lo esquivó pero no vio que este regresaba. El siguiente ataque quebró las piernas de Lubu. Fue entonces cuando entró el caballo más musculoso que Perky había visto. Solo cuando el caballo entró, Perky notó que su padre miró con un poco de interés la arena. Perky no pudo más que emocionarse al ver la lealtad de ese corcel, dispuesto a morir por Lubu, acompañándolo en un último ataque. Perky miró con atención cómo los dos luchadores, dios y mortal, dieron su mayor ataque, pero al final el humano perdió, pero aún sí tenía esa sonrisa de verdadera felicidad de su cara, incluso cuando ésta fue separada de su cuerpo. Perky también notó cómo el arma se convertía en una mujer, por lo que pudo adivinar por el grito de la pequeña valquiria, era una de sus hermanas. Fue una buena pelea con un triste resultado. ¿Este era el final o no? De nuevo la lealtad del caballo le sorprendió, dispuesto a irse con él. Perky diría, su amigo barra hermano, no solo él sino también todo el ejército que alguna vez se sirvió junto al general. Thor aceptó este sacrificio y los envió con Lubu un hermoso corcel. Fueron las primeras palabras que Perky soltó durante toda la pelea. Lástima que se sacrificará por una escoria. Esa fue la respuesta de Poseidón.
El lugar estaba completamente en silencio apenas terminó la primera batalla. Perky decidió salir a caminar. El lugar era de cierta manera parecido al Olimpo. Mientras caminaba se encontró con varios dioses, o se creía que era ya que no reconocía a ninguno, los cuales adoptaban expresiones. Lo miraban con una gran curiosidad, actuaban con indiferencia fingida o directamente evitaban actuar con la especie de miedo. Claro, hubieron excepciones como cuando pasó frente de Afrodita. Ella lo miró con un interés demasiado grande, él salió lo más rápido posible de su línea de visión. A Annabeth le encantaría este lugar, pero a él no, ella y de la forma en cómo llegó dudaba volverla a ver. Perky se acercó al lugar donde antes había visto a las valquirias. Fue entonces cuando escuchó un grito. ¿Cómo puedes estar ahí fingiendo que no ha pasado nada? ¿No sientes nada? Al escuchar ese grito Perky se acercó viendo a la pequeña valquiria gritándole a la mayor: no podremos volver a ver a la hermana Randgris nunca más. No volveremos a ver su hermosa sonrisa. Perky ya había presentado esta situación en tantas ocasiones, hermanos separados tras una pelea, ambos lidiando con su dolor de formas tan diferentes. Cuando la mayor se fue él se acercó a la pequeña, la cual comenzaba a levantarse para seguir a su hermana. Todos lidian con el dolor de forma distinta. La pequeña al escucharlo dio un pequeño grito, pero luego ver su sonrisa tranquila, se tranquilizó. ¿Eres el hijo de Lord Poseidon? Perky se acercó a ella con la misma sonrisa, animándola para seguir a su hermana. Llámame Perky. Al entrar al cuarto donde estaba a la valquiria mayor, la pequeña habló: hermana Brunhilde. La nombrada volteó al llamado de su hermana viendo a Perky. La miró. Ante eso él hizo una pequeña reverencia. Hijo de Lord Poseidon, la miró y respondió: solo llámame Perky, ambos somos semidioses, ¿no? Él recibió una sonrisa como respuesta: sí, que te trae aquí. Ante esa pregunta su cara se puso seria. Si los dioses quieren destruir a la humanidad, seré uno de los guerreros que la defienda. Brunhilde lo miró con una sonrisa. ¿Podrías tener que luchar contra tu padre? ¿Estás dispuesto a eso? Perky respondió: siempre fui más unido a mi parte mortal que mi parte divina, estoy dispuesto. Brunhilde respondió: ¿y tienes experiencia luchando contra dioses? La cara seria de Perky se fue. Dioses, monstruos, titanes, creo que tengo un poco de experiencia. Hermana Brunhilde, ¿él podría pelear la segunda ronda? La nombrada miró a su hermana y respondió: no, el luchador de esta batalla será otro. Ella se acercó a las pantallas detrás suyo que mostraban a la humanidad. Pero si ni siquiera el Ubu tuvo oportunidad contra los dioses, ¿quién podría? Iremos con él. Ambos miraron cómo ella elegía una de las imágenes, de entre toda la humanidad, el hombre más odiado por los dioses. Perky trató de recordar a alguien con ese título. Apostaremos por el hombre con la voluntad más fuerte. ¿Qué? El archivo número 1. Ante los tres presentes una silueta se comenzó a formar, de esa salió una luz, apareció, comenzando a mostrar al primer archivo. Mordió una manzana y luego la escupió. ¡Qué ácida! Perky vio como ante él aparecía Adam, podía sentir un aura paternal y algo le decía que mientras estuviera él presente estaría a salvo. Cuando Adam vio a ese tres presentes frente él dijo: hijos míos, ¿por qué me llamaron? Brunhilde fue la que respondió: en resumen, los dioses quieren aniquilar a la humanidad. La cara tranquila de Adam se puso serio. Para salvarlos hay que luchar contra los dioses y vencerlo. ¿Pelearías? Adam apretó su puño. No tiene que preguntarme, y si defendería a mis hijos lo haré. Perky se acercó a él y dijo: te deseo suerte, Adam. Él lo miró con esa mitad amable que su padre puede dar y respondió: dime padre, hijo mío. Perky lo miró, sabía que no era su padre, ni siquiera si hablamos de sentido diferente de padre, pero algo en él lo hizo decir sí, padre. La pelea entre Adán y Zeus fue larga, al menos para él, fue como construir un castillo de arena. Los primeros golpes que Adán, no que papá regresó, fueron los cimientos que sostendrían toda la estructura. Los puños a la velocidad menor a un segundo, y cada vez disminuyendo, eran cada torre que se le agregaba para llegar al final de la construcción. El hacha divina era ya poner los detalles finales, para terminar poniendo la bandera en lo altos del castillo con el puño que supera el tiempo. Con eso el castillo se había terminado y era hermoso, el castillo perfecto, la primera victoria de la humanidad. Cuando una gran desventaja, el cambio de fase de Zeus, las manos del constructor hicieron lo posible para mantener el castillo en pie, devolviendo cada golpe, pero una ola demasiado fuerte, un evento que él no podía controlar, dejó el castillo destruido, pero el constructor no se detuvo, aún ciego Adán siguió luchando. El constructor logró restaurar su obra incluso cuando todo estaba en su contra, logrando incluso retar a la naturaleza. Era su victoria, o eso creía él. Al final el castillo cayó presa de las anteriores olas que parecía hacer su al final, a pesar de hacer arrodillar a Zeus, pero para hacerlo él se sacrificó.
Perky vio como todos los humanos mostraban respeto, su padre no le prestaba atención, él puso su puño en su corazón y dio una ligera oración para los caídos en la lucha, solo que esta vez sin mencionar a ningún dios. Tras la despedida de Adam, las lágrimas continuaron pero en silencio, mientras Adam se iba con una sonrisa siendo llevado por el viento. Poseidón tras la batalla se fue del lugar, mientras Perky mantenían su mirada en el campo, cuando escuchó un ligero llamado, señor Perky, se giró para ver a la pequeña valquiria a la que le dio una sonrisa, ella lo miró nerviosa. Es su turno, es simple palabra lo puso serio a Perky mientras los humanos recordaban con cariño a su padre, los dioses charlaban animadamente sobre el combate, cuando la arena se llenó de agua, un dios se animó a probarla. PFFFT está salada, ¿es agua es mar? ¿De mar? ¿Océano? Eso significa que el próximo luchador fue entonces cuando el pequeño dios nórdico habló después de la segunda derrota de la humanidad, el tercer enfrentamiento del Ragnarok comienza ahora. En el lado de los dioses, no aprecia a los humanos, incluso se podría decir que le gusta ponerlos a prueba. Todos ya sabían a quién se refería, pero sus pensamientos no podían evitar viajar hacia el semidios misterioso. Pero no es lo define a un dios, las pruebas más duras y esa indiferencia que siente por la vida forman parte del reino de los dioses. Sigue al todopoderoso Zeus, muchos ahí dudaban de esa afirmación y representará a los dioses en la tercera ronda. Las puertas se comenzaron a abrir al mismo tiempo que las aguas, permitiendo la vista del dios que estaba en boca de todo. Si Zeus es el dios del cosmos, este hombre gobierna el océano con puño de hierro, el soberano de los mares. Incluso los dioses tiemblan con solo pensar en despertar su ira. Esa sí era una afirmación que nadie podría negar, bueno, nadie excepto uno. El dios más temible, el segundo de los hermanos del Olimpo, también conocido como el Zeus en Helios, su nombre es Poseidón. La arena estaba en completo silencio por lo que se pudo escuchar claramente, HMPH, no hay más que basura frente a mis ojos, HMMM, Poseidón Sane. A él le cuesta más entender mis bromas que a ti anciano, Odín ni siquiera lo miro sin ánimos, decirle que cualquiera que no sea el que llame a Poseidón San y no Sama y más, aún hacerle una broma estaría muerto, a veces pensaba aquel tal vez la pequeña consecuencias que consiguió Loki aquella vez era más una bendición a largo plazo. Y ahora el que se enfrentará al poder del soberano de los mares. El pequeño dios no se animó a incluir el insulto que tenía planeado, ha llegado. Cuando la puerta se abría, las aguas volvieron a abrirse bajo la mirada de todos, ni siquiera se puede decir que pertenece a este lugar, pero sus hazañas son demasiadas para contar. Todos guardaron silencio, los dioses mirando con enojo al medio mortal, y los humanos preguntándose quién es aquel que escapó del mismo inframundo, ya ha vencido a dioses. Todos miraron cómo ahora el semidios llevaba una armadura simple con la que solo se protegía la espalda, el pecho y los hombros, bajo ella llevaba una remera naranja, él ha enfrentado y salido victorioso contra titanes. Ningún dios decía nada frente a los logros, y tal como aquellas luchas de antaño, Perky llegó hacia las escaleras de la plataforma, esta será una lucha de padre vs hijo. El representante de los humanos, el semidios hijo de Poseidón. Perky Jackson. Se viene el batalla del padre contra hijo. Porque la cara larga padre. Perky miró a su padre con una sonrisa divertida mientras ponía su espada detrás de la cabeza sosteniéndola con la mano, esto fue respondido con la misma expresión de siempre, pero los atrevidos que se animaban a verlo notaban el enojo que reflejaba. Perseo. Hermana, Lord Poseidón, él, la pequeña valquiria se calló al ver a su hermana, quien era incapaz de desviar la mirada. Perky en cambio se sorprendió dejando caer la sonrisa, era la primera vez que su padre decía su nombre, más bien que se dirigía de forma directa a él, las otras parecía hablar solo, la relación de la audiencia divina no era mejor. Loki dejó caer su comida incapaz de soltar uno de sus típicos comentarios, Odín abrió desmesuradamente su ojo, la mayor relación que se había en ese dios, Shiva sorprendido puso una cara seria mientras miraba la plataforma de combate, era para menos, era la primera vez que Poseidón llamaba a alguien por su nombre o de cualquier forma no despectiva. Mientras tantos los griegos, los asistentes de Afrodita, habían dejado caer sus pechos, la charla de Ares y Hermes se detuvo, además lo llamó por su nombre.
Ambos dioses voltearon verga atrás mirando al que acababa de entrar. ¿Qué están haciendo ustedes aquí? La mirada de ambos se desvió hacia atrás. ¿Cuánto más vas a estar echando en ese lugar? La cara Ares perdió el color. Ese es mi asiento. Rápidamente Ares se levantó del sillón, dejando el lugar a su tío Hades, quien miró a la arena. Hermes fue el primero en recuperarse. Ha pasado un tiempo, mi señor Hades. Esta es una ocasión bastante rara. Hermes se tuvo recordando posiblemente que él fue el único griego que no se presentó en la noticia del hijo de su hermano, para tenerlo de visita en el Valhalla. ¿No es así? Mi hermano menor tuvo un hijo, o eso fue lo que escuché. Su mirada seguía en la arena. Ya veo, realmente me cuesta creerlo. Entonces el gran Poseidón fue seducido por una simple humana. Interesante. En la arena Perky recuperó su sonrisa. Así sí es padre, pero prefiero el nombre Perky. Sacó su espada de sus hombros y la apuntó a su padre. Pero ya que eres tu padre permitiré que me llames así. La mirada del dios no cambió, pero el agua comenzó a llenar la arena. Perky miró el agua subiendo y con la misma sonrisa dijo: yo tenía planeado hacer lo mismo de igual manera, padre. Bajó su espada y comenzó mirando fijamente a su padre. Esto me recuerda a mi primer enfrentamiento a un dios, cierto, él no se puede comparar a ti. Levantó sus hombros, pero terminaré de la misma forma con mi victoria. Ambos se querían quietos unos segundos en su lugar. Solo están un paso del rango del ataque del otro. Al parecer ambos quieren contraatacar el primer ataque del otro. Hermes solo dio una pequeña risa ante ese comentario. Eres verdaderamente estúpido. Ares miró a su tío. Ambos simplemente atacará lo que entre en su campo de visión. Perky miró como la mirada de su padre permanecía de la misma manera que siempre, contrario a lo que se esperaba. Poseidón fue el primero en atacar velozmente. Su padre era definitivamente rápido, pero él no había luchado tantas batallas por nada. La espada de Perky se movía rápidamente bloqueando los ataques todos del dios muerte. El semidios reconocía esa mirada. Poseidón realiza cada uno de sus ataques para matar. Si se equivocaba estaría muerto. No podía esperar piedad, no podía permitirse un error. Igual que sus otras batallas por la izquierda, por la derecha, un ataque fue directo a su cabeza. Rápido, muy rápido. Perky se movió hábilmente para responder a esos ataques, pero estaba atrapado defendiéndose. Wow, papá, eres rápido. La mirada Poseidón se agudizó. Pero en ese momento Perky encontró su abertura. Muévete rápido y corta. La espada llegó a cortar el traje de su padre, pero el tridente lo detuvo antes de cortar la carne, pero los papeles se habían invertido. Perky no perdió el tiempo. El primer ataque de la espalda fue por la izquierda, luego la derecha. Esquiva la respuesta rápida del dios. Usó ese momento para tratar de pierda arma, luego saltó atrás pero evitar la respuesta, para después volver y dar otro ataque. La espada y el tridente se de la vista de incluso muchos dioses. La humanidad en cambio miraba los ataques con esperanza. Un semidios, no lo conocían. Era claro que no era el Perseo de la leyenda. Perky. 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 El grito de ánimo llenó todo el estadio. Era una pelea de padre e hijo. Lo sabían, pero solo podrían esperar que el viejo dicho el hijo supera al padre sea cierto. Entonces la velocidad aumentó. Anfitrite, estando obligado a protegerse, el hijo del mar, apenas registró el nombre del ataque, se sentía rodeado. No podía, era muy lento. El tridente lo alcanzó. Solo entonces notó cómo, a pesar de ser herido, solo su ropa resultó dañada, pero había sentido claramente ser herido con el ataque. Entonces lo recordó. Agua estaba rodeada de ella a una velocidad aún mayor que antes. Esta lo curaba mientras dejaba que sus instintos lo protegieran por un segundo. Ordenó al agua que recorriera todo su cuerpo, y eso hizo. Se sentía más fuerte, más resistente, más veloz. Comenzó a esquivar cada ataque, dándose el lujo de darle una sonrisa a su padre. Al fin estaban a la par. No, Poseidón rompió esa falsa ilusión. Su velocidad aumentó dañando sus costados, el cual comenzó rápidamente a ser sanado. No que podías leerme, Perseo. El tono normal, pero se escuchó una ligera desilusión. Que provengas de una basura, es una lástima. Los ojos de Perky se abrieron, mientras su cuerpo evitaba los ataques más por inercia. Basura. Este diosito arrogante había llamado a su madre basura. Poseidón bloqueó el ataque de la espada de su hijo, pero no notó la patada que lo lanzó lejos. Soy Perseo Jackson. Él miró su espada. Jamás había aceptado su nombre completo, hijo del dios Poseidón. Loki miró al semidios muy tarde para una presentación. ¿Cómo está? El hijo de Sally Jackson. No permitiré que hables así a mi madre. El lugar estaba en completo silencio, hasta que, el grito se escuchó en las gradas, y Perky vio una versión más joven de su madre. No entendía por qué gritó después de todos. ¿Cuántas personas llamadas Sally Jackson existen? Es más, por todo lo que podía ver, cuántas también existieron a lo largo de la historia. Aún así, la mirada de reconocimiento en la cara del chico era de una alegría indescriptible junto con un cariño. No era la única mirada sobre ella. Luego de que hablara y ganó, la mirada de todos estaba sobre ella, tanto humanos, dioses y valquirias.
Perkin miró a su madre, bueno no era su madre, eso era obvio, era mucho más joven que en la edad en la madre la tuvo, pero aún así era su madre. Hola mamá, soy tu hijo de un parece ser un mundo alterno. Sally lo miró por un segundo antes de volver a gritar que... Perky se rascó ligeramente la cabeza un poco avergonzado, mirando a su madre quien mostraba una mezcla de emociones, tales como sorpresa, incredulidad, pero el que más había era preocupación. Sí, se rascó su cabeza mamá, te puedo prometer que es lo más raro que me ha pasado, lo pensó por un momento recordando algo, bueno en el top 10, su tono era confiado pero al ver la mirada de su madre trajo en seco. Lo siento, te lo contaré todo después de la pelea. Tras esas palabras, volvió la mirada a su padre quien miraba con ligero interés a su madre. Perky dio una falsa tos para llamar la atención de su padre antes de volver a atacar, las espadas volvieron a chocar a la misma velocidad que antes, no incluso más rápido. Poseidón volvió a obligar a Perky a ponerse en modo defensivo, el semidios defendió su lado izquierdo, pero el ataque fue por la derecha, el tridente lo rozó antes de que Perky lo alegara. Eres lento, Perseo, si Poseidón sí era rápido, pero Perky llevaba también una larga experiencia en su lucha. El dios aunque fue mínima se distraigo cuando hablo por lo Perky aprovechó para atacar, concentrados en la pelea con su hijo el propio dios del mar no se dio cuenta de que el agua comenzaba a formar una ola a su espalda todavía no, le dijo Perky a la ola, mientras intentaba atacar el pecho de su padre, solo para ser bloqueado es muy pronto, pensó mientras la espada y el tridente se golpean, Perky estaba gratamente sorprendido que su padre no al descubierto ese truco. Perky retrocedió ante el ataque sorpresivo de su padre, que le dio en de protegerse, pero él no retrocedió, corrió con la espada apuntado a su padre, fue a la derecha para esquivar el ataque que venía por la izquierda, tenía que ser rápido, así lo hizo, al parecer llegó a sorprender a su padre, a que logró realizar cortes superficiales, no puedo creerlo, Lord Poseidón está siendo acorralado por su hijo, la tribuna gritó llena de emoción y con la esperanza de ganar. En cambio Poseidón, utilizando la base de su tridente empujó, él no parecía en lo más mínimo preocupado, en cambio para sorpresa de los presentes él se puso a silbar. Poseidón empezó a silbar, si la melodía de Zeus había sido tan celestial, pero la que Poseidón estaba cantando era tan pura, como si el océano mismo se hiciera presente solo por esa canción. Perky incluso puedo verlo, Cero tal vez solo sea la ola que se forma detrás de su padre, ante la mirada de todos Poseidón miró a su hijo, mientras este se ponía en guardia, antes de que esté listo Poseidón atacó, era más rápido, Perky apenas podía seguirlo, su ropa comenzó a llenarse a rupturas, su piel no hacía porque el agua lo zamba rápidamente, estaba siendo rodeado por su padre, si no actuaba todo terminaría aquí, debía apurarse. Una abertura, solo una, eso se decís mientras movía su espada para defenderse, se sentía rodeado por su padre, mientras que él solo atacaba a su frente, entonces escuchó, Kione tiro de meter, las estocadas aumentaron de velocidad pero esta vez vinieron desde arriba, pensar una cosa de meter. Era el momento mientras su padre estaba distraído, solo un momento, con el ataque ordenó al agua que atacará, cuando eso pasó, él saltó con la intención de atacarlo con su espada, pero Poseidón era dios del mar después de todo, aún dentro del agua un ataque de su tridente mandó a volar la espada. Perky quedó en la arena desarmado, mientras el agua volvía a abrirse revelando a un Poseidón con mirada seria. Perky estaba desarmado e incapaz de defenderse cuando Poseidón se preparó para su último ataque, en la cual comenzó a desplazarse a una increíble velocidad creando clones. Perky no tenía escapatoria, su espada tardaría en regresar, no saldría vivo sin ella, pero él no se preocupó, hoy no le tenía miedo a la muerte. En cambio, llamó al agua para que le diera un mínimo de protección, para luego mirar a su padre, tenía que ganar tiempo. Padre, por favor dime que ese ataque no tiene a medida en el nombre. Por un momento el dios se detuvo, tiene el nombre de Medusa, por favor dime que no tienes uno con mi madre. Poseidón desvió los ojos pues si tenía algunas ideas. La arena guardó silencio unos segundos antes que una risa procedente de Loki se escuchara. Solo fue un momento de completa calma en la batalla, solo un momento, y esta inició una vez más, como si nunca hubiera parado. Poseidón atacó, no podía defenderse, tiempo, tenía que ganar tiempo, el agua no hacía mucho por protegerlo, pero al pronto que tarde terminó lleno de sangre y heridas. El agua no tenía tiempo para nada más que defenderlo. Los ataques venían desde todas las direcciones posibles, cuando consentirán su defensa en la derecha, la izquierda era atacada, no podía hacer nada pero logró ver que ya debería estar muerto. Poseidón tuvo más de una oportunidad de matarlo y no lo hizo, solo unos segundos y recuperaría su espada, solo tenía que durar unos segundos. Bien por la derecha, intento atacarlo con agua, falló, el ataque de la derecha llegó junto con el de la izquierda.
el frente y atrás la sangre del hijo salpicó al padre. Eres débil, Perseo, no debiste confiar en las inútiles valquirias como armas. Durante esas palabras Poseidón no atacó, podía sentir el arma en su bolsillo, pero necesitaba un segundo para poder tomarla, solo un instante, eso es lo que necesitaba. Un ser perfecto no necesita ayuda. Mientras hablaba se limpió la sangre de su hijo. Perky aprovechó ese momento, la lapicera ya está en sus manos. Padre, te dijo la verdad, no estoy de acuerdo, hay muchas cosas que no se pueden ganar en solitario, guerras es un ejemplo, cada misión debe hacerse de a tres, pero padre, en esta lucha solo estoy yo con la espada que me diste. Perky destapó su lapicera y atacó. Si en algún momento le preguntarás a Perky qué hizo, él no te sabrá responder. Por primera vez en la batalla confió en su único compañero disponible, el agua. Aquello en lo Poseidón le había dejado de dar atención hace mucho. Perky confió durante cada ataque, se dejó guiar por el agua, ella le perdió protegerse de los ataques de sus padres. El mar es profundo, a más no poder, tanto que ni siquiera su mismo dios logró llegar al final, pero su hijo lo estaba logrando, cada ataque estaba más profundo, su espada se movió permitiendo que siga cayendo, cualquiera se ahogaría con esto o moría por la presión, pero no Perky, él estaba en su dominio más info. En un momento vio a sus padres a los ojos, entendió a su padre y su manera de actuar, pero Perky siguió bajando aún más que su padre. El agua lo comenzó a tratar de asfixiar, no habría vuelta atrás si seguía, ya no su padre y él las hizo. Por primera vez él hizo un ataque rápida al punto de haber sí mismo tía, y como su padre con un grito dio su ataque, al final también entendió a su padre y el nombre de sus ataques. Annabeth, el ataque confundió a su padre, permitiendo estar cada vez más cerca, al final esta vez estando al frente, lo atacó utilizando el primer ataque que aprendió hace tanto tiempo de Luke. Logró hacer que el arma de su padre cayera y la suya esté a centímetros de su garganta. Poseidón primero se sorprendió, pero luego salió una pequeña sonrisa. Has ganado, Perseo. El lugar de lleno de gritos, Perky, Perky, Perky. Perky, Perky, Perseo. Las voces se comenzaron a formar en uno, una voz de mujer, Perky. Perky ayudó a levantar a su padre mientras se anunciaba el final, mientras se anunciaba su victoria. Perky, Perseo, escuchó a su padre que se acercaba, la versión joven de su madre estaba allí. Perky, la voz era de una mujer joven, vio como su padre trataba de hablar con su madre de forma amistosa. Perky reconoció esa voz, ya ni siquiera podía identificarlo como los gritos de afuera. Perky cerró los ojos, sintiendo como el collar que le dio su padre le pesaba, no recordaba habérselo vuelto a poner. Perky, al abrir los ojos, vio unos grises. Annabeth la vio, estaba en la enfermería, sintió como el collar se le pegaba al cuello. Perseo, ella nunca lo llamó así, sin que él diera cuenta ya no lo miraba a los ojos, pero aún así a Annabeth no le importó, simplemente siguió como si esto fuera normal, parecía completamente aliviada. Perky notó que a su alrededor todos actuaban con miedo. Al salir de allí, notó algunas cosas distintas. El campamento parecía tenerle aún más miedo a Neptuno que antes. Pero solo lo entendió al llegar al altar, ese no era su padre que recordaba, era contra quien luchó, y al lado suyo estaba su madre. Poseidón y Sally estaban los dos en su trono, pero ¿dónde estaba ahora? Este no era el lugar donde estaba antes de morir. Mientras pensaba en dónde estaba, no notó el mural de un altar que incluía un mural con todos los luchadores del Ragnarok. Fin.